Hola a todos, somos Espectador Nómada. Hoy tenemos el placer de hablar con... Cornens. Hola Gordo, sé que eres un artista. Nos gustaría saber un poco más sobre de ti. Soy artista multimedia y me interesa especialmente las instalaciones interactivas y la inteligencia artificial. Actualmente estoy viviendo en Oldenburg, ahí también trabajo. Llevo 8 meses de una residencia aquí y ahora mismo intento trabajar en mis proyectos propios. Seguramente pues se escucha que no eres español, pero bueno, si me explicas desde dónde vienes y cuál es tu recorrido. Bueno, originalmente soy de Friburgo, en el sur de Alemania. Hice mi diploma de Bellas Artes en una ciudad que se llama Braunschweig, que es más o menos en el centro de Alemania. Y después de eso me he dado cuenta de en la carrera de Braunschweig me faltaba mucho el parte de multimedia. Y entonces empecé a estudiar en Valencia, la UPV, en la Universidad Politécnica de Valencia, en el máster AVM, Visual Arts y Multimedia. Después del máster he vuelto a Alemania y ahora estoy en Oldenburg. Y me has dicho, ¿no?, que ahora estás en una residencia. ¿Y esta residencia de qué trata? La residencia está bastante nuevo, solo es la segunda vez que lo hacen. Está hecho por la Kunstschule Oldenburg, que es una institución que trabaja no solo con el arte, sino también con la educación del arte y todo eso. Y en mi caso hice una película interactiva con la gente de Oldenburg. El proyecto se llama Opt Out, un término que está utilizando en el entorno de las IAs. Hay como dos formas de quitar tus datos de la IA, o te lo permiten directamente o tú mismo tienes que cancelar, sí, el proceso en que están grabando tus datos, y eso se llama opt-out. Eso era la primera vez para mí, trabajar con la gente y no solo trabajar en un estudio yo solo. Entonces lo que hice era primero coleccionar las historias de la ciudad, de la gente, de los lugares, desarrollar una serie de dibujos que luego podría transformar en modelos 3D. Lo he hecho con imágenes de Google, Satellite Imagery. ¿Puedes contar un poco más del proceso técnico? Me has dicho, ¿no?, que has hecho los dibujos y después grabaste con una cámara 3D o con algo que podía ser este modelo 3D, o cómo funciona. Sí, es que hay gente que dicen que realmente es más un videojuego que una película, pero para mí los dos tienen mucho en común. Básicamente funciona que yo no grabé nada con una cámara, realmente. Lo que hice construir el entorno 3D dentro de un programa 3D como Blender. Yo lo hice en Blender. Y luego eso te permite tener tu paisaje de la película, tener una cámara interactiva que puedes mover como quieres. Necesitas un programa de desarrollo de videojuegos. En ese caso utilicé Unity. Y claro, tienes que planear el entorno, luego pones las personas y... En plan, no es solo un proyecto que está en relación con la ciudad, pero también cómo la tecnología en una cierta manera se relaciona, ¿no?, con los seres humanos en un espacio definido. Sí, porque toda la idea del proyecto era cómo puedo realizar una película interactiva en muy poco tiempo. Y mi respuesta, de una manera u otra, la idea es de ver también la ciudad a través de los ojos de la IA. Para mí la IA, y especialmente las cámaras inteligentes, te permiten realizar obras de arte que yo en lo personal no he visto antes, y yo lo veo como una herramienta que se puede utilizar artísticamente. Gracias a eso construir obras completamente nuevas. ¿Cuál ha sido la opinión de las personas que han visto tu trabajo expuesto? Sí, como muchas respuestas diferentes realmente. No había una línea. Hay gente que dice, eso es algo que nunca he visto en mi vida y qué guay que estás
exponiendo algo como un videojuego en el contexto del arte, que para ellos es algo muy nuevo. Hay gente que se enfoca más en los dibujos y Oldenburg tiene la fama que es una ciudad muy bonita y hay edificios antiguos y todo eso. Y mi vista es una vista muchísimo más oscuro y abstracto, ¿sabes? Ujú. Porque también primero las imágenes de Google tienen una estética muy cruda. Bueno, también es mi perspectiva, no es un retrato de la ciudad a 100%, como una interpretación artística al final. ¿Cuáles son tus ideas por los próximos proyectos? ¿Cuáles son tus planes? No solo tengo ese proyecto, sino también en mi práctica artística sigo una dirección que se enfoca en que tengo un hermano gemelo y entonces me gustaría seguir más en esa dirección también, pero también estoy trabajando más en la IA, en la inteligencia artificial, con Machine Vision ahora mismo. De hecho, estoy trabajando mi último proyecto, sí, como el proyecto que sigue ahora va a ser un proyecto con un museo en Oldenburg que se llama Horst Janssen Museo y ahí voy a construir una estación interactiva también que está basado en Machine Vision, en las cámaras inteligentes, básicamente, pero va a ser más en la dirección de investigar a través de una IA sus obras y también tiene esa idea de investigar sobre la lógica de la IA, la lógica interna. Pues muchísimas gracias por la entrevista contigo, aunque ha sido así un poco no face to face, pues muchísimas gracias. Gracias a Espectador Nómada.